Este lunes comienza el mes sagrado del Ramadán en la mayoría de países musulmanes. También en Gaza, en donde seguirán los ataques de Israel tras un fallido intento de cese al fuego. El rey Salmán de Arabia Saudita pidió a la comunidad internacional que ponga fin a los crímenes de odio. Y España conmemora este lunes los 20 años del atentado yihadista de Madrid, que dejó 192 víctimas mortales en varios trenes. El peor atentado del siglo XXI en Europa, que sigue levantando ampollas en un país que convivió esos días con la mentira de un gobierno que quiso atribuir el atentado a la banda terrorista ETA. En Francia, Emmanuel Macron anunció un proyecto de ley para autorizar la muerte asistida bajo condiciones estrictas, algo que hasta el momento está prohibido en el país galo. Encuestas indican que una mayoría de la población estaría en favor de la medida, aunque genera debates políticos. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24, soy Rodrigo Sedano y una vez más es un placer estar con ustedes. Abrimos este informativo con el inicio del primer día del Ramadán en muchos países musulmanes. Una celebración que llega este año mientras continúa la guerra en Gaza sin un acuerdo de cese al fuego. El rey Salmán de Arabia Saudita pidió ayer a la comunidad internacional que ponga fin a los crímenes de odio. Por su parte, el gabinete de guerra israelí acusa a Hamás de querer hacer del mes sagrado un mes de derramamiento de sangre. En la franja de Gaza, la tregua para el comienzo del Ramadán no tuvo lugar. Mientras se escuchan las primeras palabras de la oración de la tarde, las huellas de la guerra están por todas partes. En los muros de la mezquita dañados por las explosiones, en los escombros esparcidos por las calles, en el terreno baldío ocupado por los campos de refugiados. A pesar del asedio y la guerra, quería organizar un acto alegre para los niños, para que pudieran salir de la depresión y el trauma en que se encuentran. Todos los años solemos ayunar para el Ramadán y 5 o 6 días antes ponemos decoraciones. Antes de la guerra solíamos poder comer queso y productos lácteos y llenar nuestra nevera de alimentos para la ruptura del ayuno, además de carne. Hoy ni siquiera podemos romper el ayuno con una lata de guisantes o habichuelas, si es que se pueden encontrar. Amenazada por la guerra y hambruna generalizada según la ONU, en la ciudad de Rafah, donde se hacina más de la mitad de la población de la franja de Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, la falta de ayuda humanitaria está provocando escasez y la explosión de los precios. No hay ambiente de Ramadán, no se compra, no se vende, no hay nada. Los precios se han disparado. El gobierno israelí y Hamás siguen culpándose mutuamente. Se acusan del fracaso de las conversaciones de tregua. Pero no solo en la franja, también en la Cisjordania ocupada se ha tensionado la situación ante el inicio del Ramadán. Hay preocupación por el acceso de los musulmanes a la explanada de las mezquitas, un lugar sagrado del Islam cuya entrada está controlada por Israel. Anteriormente, Federico Cuevas Verena nos daba detalles desde Jerusalén. La primera noche de oraciones ya ha puesto a prueba esa promesa del gobierno israelí de que no va a limitar el acceso a la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Videos en redes sociales mostraron cómo la policía israelí impidió el acceso a cientos de jóvenes palestinos a la explanada de las mezquitas anoche, golpeándolos en varias ocasiones con sus porras. Esto en el marco de un despliegue de seguridad mucho más grande en Jerusalén, con vallados y también con diversas detenciones como las que ocurrieron también en la víspera de este Ramadán de 27 residentes de Jerusalén Este a los que Israel acusa de simpatía con una organización terrorista. El acceso al tercer lugar sagrado del Islam es un tema sensible y cualquier limitación excesiva o violencia hacia los fieles puede ser un factor que desencadene una escalada de violencia aún mayor en Jerusalén Este y en Cisjordania ocupada. De ahí que Israel haya anunciado que permitirá el acceso de los fieles a Al-Aqsa en números similares a años anteriores, sin dejar claro si esto implica, por ejemplo, permitir el acceso de los fieles de Cisjordania ocupada y si esto también llevará a suavizar las múltiples restricciones que ha implementado Israel en la circulación de los palestinos dentro de Cisjordania y también hacia Israel. Por lo
lo pronto este Ramadán llega en un clima también de tristeza colectiva entre los palestinos y también de preocupación por tanto esta posible escalada económica como por el deterioro, esta posible escalada de violencia como por el deterioro económico. Y se cumplen 20 años del peor atentado terrorista en suelo europeo. El 11 de marzo de 2004, 10 bombas en la red de trenes de Madrid mataron a 192 personas e hirieron a unas 2.000. Los familiares de las víctimas y los supervivientes de los ataques perpetrados y reivindicados por el yihadismo islámico avanzan en su sanación, aunque con obstáculos. El informe es de Marina Colorado desde la capital española. Soy la madre de un asesinado. De esta manera cruda, directa, comienza Marisol su intervención. Han pasado 20 años desde que el 11 de marzo de 2004, 10 explosiones en varios trenes acabaron con la vida de 192 personas en Madrid. Entre ellas, su hijo, Rodrigo. Marisol habla de la doble victimización que han sufrido los afectados desde entonces. Tuvimos que aguantar mentiras, tergiversaciones, que nos embarrasen todo, hasta que nos insultasen. Los gobernantes del momento y algunos medios de comunicación españoles insistían en señalar al grupo terrorista ETA como autor del ataque, pese a que las pruebas apuntaban hacia Al-Qaeda. Y que los poderosos hagan eso nos convierte otra vez en víctimas, víctimas del terror por un lado, víctimas de la manipulación por otro. El juicio en 2007 demostró que los autores eran yihadistas islámicos y esta verdad es la que la asociación 11M quiere asentar. Tiene que quedar un relato objetivo de lo que ocurrió realmente, lo que ocurrió antes, durante y el después, que incluso se transmita en los libros de historia, porque evidentemente el 11M es un acontecimiento histórico que fracturó incluso a la sociedad española. También mantienen vivo el relato a través de exposiciones como esta. Decenas de obras donadas reflejan el viaje emocional desde el día de los ataques hasta hoy. Y pasaríamos a la parte de apoyo y superación. Monse perdió a su hermana Susana ese 11 de marzo y a través del arte ha logrado ir sanando. Es curativo porque hablar del problema, yo soy de las que pienso que hay que hacerlo. Yo por trabajo y por cuidar a mi sobrino y por cuidar a mi madre, pues me descuido un poco en ir a la terapia psicológica que tenemos en la asociación. Entonces, para mí esta terapia es esta. Una sanación que pasa, además, porque la memoria de estos atentados, los peores en suelo europeo, se mantenga viva y que a través de la educación nada parecido vuelva a suceder. La OTAN formalizó la adhesión de Suecia, izando la bandera del país nórdico en su sede en Bruselas. Recordamos que Suecia se convirtió el pasado jueves en el miembro número 32 de la OTAN, lo que hace de la alianza mayor y más fuerte, afirmó el secretario general de la Alianza Militar Jens Stoltenberg, que añadió también que Vladimir Putin fracasó en su tentativa de debilitar a la organización. Y vamos a Francia, donde el presidente Emmanuel Macron dijo que presentará un nuevo proyecto de ley para avanzar en la regulación de la muerte asistida, la cual no está permitida actualmente en el país galo. Un proyecto para el que ahora deberá sumar apoyos políticos, luego de haber logrado la semana pasada que el aborto esté protegido como un derecho constitucional. Andrés Treviño con los detalles. Francia busca proteger la muerte digna mediante un proyecto de ley. Así lo anunció el presidente Emmanuel Macron, tras asegurar que en abril presentará un texto con el que ayudará a pacientes que cumplan con ciertos requisitos y condiciones para recibir asistencia para morir, el cual describió como un modelo francés. Se trata de una ley de la fraternidad porque permite elegir lo menos malo cuando la muerte está en la puerta. Es un texto con tantos desafíos. No vamos a pedir que se tramite de urgencia. No es un suicidio asistido, ni una eutanasia como tal. Según precisó el mandatario, habrá 4 condiciones para acceder al procedimiento: ser mayor, tener pérdida clara de la lucidez, padecer de una enfermedad incurable y someterse a una evaluación de sufrimiento físico y psicológico. Actualmente, la legislación francesa dictamina que los pacientes en condición agónica solamente pueden acceder a cuidados paliativos, como es el caso de Lydie Imhoff, quien nació con un trastorno hemipléjico y parcialmente ha perdido la vista y muchas funciones motoras. Ante la imposibilidad de acceder a la eutanasia en Francia, decidió hacerlo en Bélgica. Espero estar en paz allá arriba, descansar un poco, porque estoy cansada de que cada día sea una batalla contra mis discapacidades. Es demasiado. Puedo reírme todo y hacer chistes, pero lo que ves aquí no es lo que hay debajo. La muerte asistida es un gesto humano y el gesto político es una ocurrencia tardía. Según encuestas, un 70% de los franceses están de acuerdo con la eutanasia.
Y ahora, el proyecto tendrá que pasar al Consejo de Estado, donde el gobierno de Macron tendrá que lograr los apoyos suficientes para que Francia se sume a las 18 jurisdicciones en el mundo que actualmente cuentan con regulaciones similares. Nos vamos ahora hasta China, que vivió el cierre de la Asamblea Popular del país, un momento clave del calendario político, que ha visto cómo el presidente Xi Jinping mantiene su poder al frente del Partido Comunista Chino y cómo éste a su vez aumenta su poder frente al gobierno. Nuestro corresponsal en Beijing, Adrián Foncillas, con los detalles. Ha terminado hoy el Lianhue o legislativo chino, una edición hermética incluso para los parámetros nacionales, sin la rueda de prensa del primer ministro que sirvió para concluirlo durante décadas y que era una de las raras ocasiones en las que los periodistas extranjeros podíamos interaccionar con un gerifalte del partido, y también sin el discurso del presidente Xi Jinping, a diferencia de lo que ocurrió el pasado año. La asamblea, que ha durado una semana, ha sido la enésima entronización de Xi como alfa y omega del partido, incontestado a pesar del reciente cese de 2 ministros de su círculo. El evento deja las acostumbradas votaciones con mayorías aplastantes. La iniciativa más contestada recibió apenas 40 votos negativos de los 3.000 delegados y deja también una reforma de la ley del Consejo de Estado, la primera en 40 años, para apuntalar aún más el poder del partido frente al gobierno. China ha enfatizado el contenido económico porque no hay tarea más urgente que recuperar el rumbo. Beijing ha fijado un objetivo optimista del 5% anual, pero ha revelado pocos detalles de cómo pretende conseguirlo, más allá de las nuevas fuerzas productivas de calidad. Este es un concepto que acuñó Xi meses atrás, que ya ocupa el centro del discurso y que prioriza la inversión en la tecnología y ciencia para defenderse de las sanciones estadounidenses. Sobre el sector inmobiliario, que ha pasado de motor económico a lastre, ha aclarado China que las promotoras que tengan que caer, caerán, lo que parece un límite a la operación de rescate del sector. Nos vamos hasta Japón, que también conmemora este lunes los 13 años del terremoto y posterior tsunami sobre la ciudad de Fukushima. Un desastre que dejó más de 20.000 muertos y desaparecidos y que provocó la catástrofe nuclear en la central del mismo nombre. El primer ministro japonés Fumio Kishida asistió a una ceremonia en memoria de las víctimas y prometió que el país ha aprendido de las lecciones para crear medidas más sólidas de respuesta a los desastres naturales. Y en Haití, la capital, Puerto Príncipe, sigue sumida en la violencia de las pandillas. La Comisión Europea anunció la evacuación de su personal y la CARICOM, la Comunidad del Caribe, convocó este lunes una reunión de emergencia para intentar encontrar una solución a esta crisis. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que Antony Blinken viajará a Jamaica para participar en la reunión, en la cual también asistirán delegados de Francia, Canadá y Naciones Unidas. Y en Bolivia, las inundaciones ya han dejado al menos 49 muertos desde diciembre. Este fin de semana la ciudad de La Paz sufrió con el desbordamiento del río Huayllani, lo que ha provocado un fallecido y la destrucción de numerosas viviendas. Los esfuerzos se centran ahora en construir presas que puedan contener el agua. El informe es de Albert Naya. Muros que pueden salvar vidas. Los bolivianos saben que las inundaciones son recurrentes y tratan de contener la cantidad de agua con presas. Ante el peligro de nuevas lluvias torrenciales, las construcciones se producen a contrarreloj. Vemos que no podemos dar abasto con el desastre que son las lluvias terribles. Como verán, los vecinos aquí se han organizado y los vecinos están construyendo gaviones para proteger sus casas y sus espacios. Cada noche no dormimos pensando en que nuestras casas se van a ir. En La Paz, donde las inundaciones han afectado numerosos barrios, la situación es crítica. El alcalde municipal de La Paz declaró situación de emergencia y alerta roja en el municipio de La Paz. Esas 3 tareas son las principales: asegurar el servicio de agua potable, tratar de contener al máximo el desborde y también que la posibilidad de la reposición del servicio de energía eléctrica sea lo antes posible. En las últimas semanas, Bolivia ha sufrido inundaciones que se han llevado la vida de al menos 49 personas en todo el territorio, mientras que este fin de semana hubo un fallecido en La Paz. El presidente Luis Arce ha ordenado el despliegue de 3.000 efectivos militares con maquinaria pesada para ayudar en las tareas de construcción. De esta forma cerramos el informativo, pero sigan conectados a France 24 y ya saben que además siempre tienen la opción de entrar a nuestro sitio web france24.com, donde encontrarán todas estas y muchas más noticias internacionales.